Pueden ver el PowerPoint. Sí. Bien, recuerden que la clase pasada vimos ejemplos de vigas del método de la fuerza. Recuerden que la idea era analizar primero cuántas incógnitas adicionales tenía, que era el grado de hiperestaticidad de la estructura. Tomábamos una como redundante y entonces la eliminábamos de la estructura. Con esto formábamos o creábamos una estructura isostática, le llamábamos estructura principal, y luego entonces aplicando solamente esa reacción a, a la geometría de la estructura, creamos la estructura redundante. Luego, por compatibilidad de deformaciones, calculábamos la deformación en el punto donde eliminamos esa reacción, tanto para la estructura principal como para la estructura redundante. Sabiendo que no conocemos la reacción en la estructura redundante, lo que hacíamos era que colocábamos una carga unitaria y con esto conseguíamos el coeficiente de flexibilidad, aplicábamos compatibilidad y de ahí entonces despejábamos la reacción. Una vez conseguida esa reacción, pues ya la estructura se convierte en isostática y se puede resolver por los métodos que ya ustedes conocen. Entonces, en la clase vamos a ver cómo se aplica el método de igual forma a pórticos y a armaduras. Recuerden que conversamos que este método es el método basado en fuerzas, en donde las incógnitas son fuerzas, son reacciones. Y también conversábamos al principio que, digamos que para aplicar este método o para que sea conveniente aplicar este método, la estructura no puede tener muchas redundantes o muchas incógnitas. Bien, porque ya sabemos que por cada incógnita que tengamos, tenemos que aumentar el grado del sistema de ecuaciones. Si tuviéramos, por ejemplo, 5 redundantes, pues tendríamos que calcular 5, perdón, 6 desplazamientos y aplicar luego un sistema de ecuaciones de 6 por 6. O sea, a medida que aumenta la cantidad de incógnitas, pues ya el método no se vuelve tan práctico. Y se prefieren ya otros métodos, de los cuales vamos a ver a lo largo del curso, en próximas unidades. Entonces, en el día de hoy vamos a ver el método aplicado a pórticos y a cerchas. Esto fue lo que vimos en la clase pasada. Bien, entonces el método también se utiliza para resolver pórticos estáticamente indeterminados. Vuelvo y digo que no sean tan complejos. Mientras más reacciones tengan, quizás el método no es tan práctico y se conviene aplicar otro método. En este caso, el método es bien práctico si el pórtico tiene un solo nivel, una geometría un poco, ¿verdad?, común y quizás tiene una o dos reacciones adicionales a las tres mínimas como máximo. Entonces, un pórtico de un nivel que a lo mejor tenga cuatro reacciones de apoyo o cinco, sí podremos pensar aplicar este método. Ya más de ahí no es práctico aplicar. Entonces vamos a ver el siguiente pórtico, como ejemplo número 3. Nos dicen que se utiliza para soportar una cubierta de un puente. Nos dicen que EI es constante y que determinemos las reacciones en los soportes. Si se fijan, es un pórtico ahora de un solo nivel, apoyo de segundo orden en A y en B. Por lo tanto, tenemos cuatro reacciones, dos en A y dos en B. Como máximo podemos tener tres, por la estática, pues nos está sobrando una. Y es la que tenemos que convertir en redundante. Bien, en este caso recuerden que pueden tomar cualquiera de las reacciones que ustedes quieran. En este caso se tomó la reacción en X del apoyo de A. Entonces se crea la estructura primaria, que es simplemente removiendo la redundante de la estructura, tal cual como hicimos en viga. Si quitamos aquí la reacción de A, pues este apoyo que era de segundo grado se convierte en un apoyo de primer grado. Por lo tanto, esto se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces ese desplazamiento que está acá sería el desplazamiento horizontal del punto A. Entonces, por superposición de efectos, creamos una estructura redundante, que es simplemente la geometría de la estructura sin cargas, y aplicamos la reacción que eliminamos en la estructura primaria. Esta reacción va a provocar un desplazamiento en esta dirección hacia acá. Como yo no conozco la reacción, yo lo que digo, bueno, ese desplazamiento sería igual a la multiplicación del coeficiente de flexibilidad, que es el FAA de el punto, por la reacción. Como yo no conozco la reacción, pues igualo la reacción a 1, a una fuerza unitaria, y cuando calculo esa deformación consigo este coeficiente de flexibilidad.
Entonces, una vez conocido el delta A y este coeficiente de flexibilidad, pues aplicamos la ecuación de compatibilidad de deformaciones, que es esta que está acá. Como yo sé que aquí hay un apoyo, ¿verdad? No se mueve, no se deforma horizontalmente porque no me indican que hay ningún asentamiento. Por lo tanto, el desplazamiento horizontal en A es igual a cero. Bien, es igual a cero, pero es igual al desplazamiento en A de la estructura principal o primordial más el desplazamiento en A de la estructura secundaria o estructura redundante. Bien, que es esta que tenemos acá. Y esta es la ecuación de compatibilidad aplicada. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo bien. Recuerden que cuando planteábamos esto en las vigas que vimos, normalmente teníamos vigas sencillas, vigas simplemente apoyadas, y ustedes tienen tablas de fórmulas para calcular deflexiones de vigas simplemente apoyadas. Por lo que el cálculo de esas deformaciones será bastante sencillo cuando hablábamos de vigas. Era simplemente buscar la tabla de fórmula de cálculo de deflexión y pues ahí lo iban haciendo. También teníamos uno que era una fórmula en base a las áreas. Bien, pero en este caso, fíjense lo que pasa. Aquí son pórticos que están cargados de diferentes maneras. Entonces no hay una fórmula específica para yo calcular la deformación de ningún punto. Entonces cuando pasa esto, ya tienen que irse ustedes a los métodos que vimos en la primera clase, en la primera unidad. Recuerden que como repaso vimos el método de trabajo virtual, segundo teorema de Castiliano y viga conjugada para cálculo de deflexiones. Entonces en pórticos hay que aplicar uno de esos métodos para poder resolver las deflexiones. Lo ideal es que apliquen el trabajo virtual. Y le comento por qué. Como aquí en la estructura primaria, eliminamos aquí la reacción y esta reacción se aplica luego en una estructura secundaria. Esa estructura secundaria, que es la geometría sin cargas, se le aplica la reacción, pero esta reacción se iguala a una carga unitaria. Bien, porque yo no conozco la reacción para poder calcular las deflexiones y los coeficientes. Entonces, ¿qué pasa? Esa estructura redundante es muy similar o prácticamente igual al estado virtual que yo planteo cuando calculo deflexiones en el principio de trabajo virtual. Entonces, esa estructura redundante me hace la similitud del estado virtual en el principio de trabajo virtual. Entonces, por eso es mucho más fácil de aplicar trabajo virtual para aplicar o para calcular estas deflexiones en este tipo de ejercicios. Entonces, es el método recomendado. No es que si lo aplican por segundo teorema de Castiliano o bioconjugada le va a dar mal, le va a dar bien. Solo que van a trabajar un poco de más, es más trabajoso. Si lo hacen por trabajo virtual es mucho más corto. Entonces, por trabajo virtual tenemos que conseguir dos cosas: la deformación, delta A, y el coeficiente de flexibilidad. Bien, imagínense que estemos aplicando el principio de trabajo virtual y yo quiero calcular esta deflexión de A. ¿Qué hacíamos? Bueno, hacíamos una estructura, un estado virtual donde colocábamos la geometría, igual que esto, con una carga unitaria en dirección donde quiero la deflexión y en el punto que quiero la deflexión. O sea que el estado virtual es igual al estado redundante. Cuando aplico esta reacción igual a uno para calcular este coeficiente de flexibilidad. Entonces, si yo quiero calcular esta deflexión, delta A simplemente sería analizar este pórtico de la estructura primaria, conseguir la ecuación de momento de este tramo, de este tramo, de este tramo, de este tramo y de este tramo, como recuerdan que hicimos en la unidad número uno. Igual, analizan este pórtico, que sería el estado virtual, ecuación de los tramos, mismos tramos para ambos pórticos, y con ambas ecuaciones pues aplican la integral. Integral de momento real por momento virtual entre E y para cada uno de los tramos. Entonces, si multiplican los momentos de la estructura primaria con los momentos de la estructura redundante, que se convierte en estructura o estado virtual, tendrían la deformación delta A, que es la deformación, ¿verdad?, de la estructura primaria. Eso es lo que hicimos en la unidad uno en el principio de trabajo virtual. ¿Quedó claro esa parte ahí? Entonces, imagínense ahora que ustedes quieren calcular el coeficiente de flexibilidad FAA. Si yo quiero calcular el coeficiente de flexibilidad FAA, que está aquí, está en esta estructura. Bien, mi estructura real en el principio de trabajo virtual sería esta, porque estoy calculando esto que está aquí. Entonces, ¿cuál sería la estructura o el estado virtual que yo tendría que hacer para calcular esa deflexión?
¿Alguien me dice? Si yo quiero calcular Repita la pregunta este, de nuevo, maestro, perdón. yo quiero calcular este coeficiente de flexibilidad o esta deformación que está acá, bien, de esta estructura redundante. Como la quiero calcular, pues este es mi estado real, porque yo estoy calculando esa deformación de ahí. Entonces, según el principio de trabajo virtual, ¿cuál sería mi estado virtual? ¿Qué tendría que hacer para crear el estado virtual? Para calcular esta deformación aquí. Eh, Eliminar las cargas reales. Que en este caso no hay carga No real, hay. ¿verdad? Exacto. Y colocar una carga unitaria en el punto donde usted quiere La deflexión y la la dirección, deflexión. que sería esta misma que tenemos acá, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si aplican trabajo virtual, cuando calculan los coeficientes de flexibilidad, el estado real es igual al estado virtual. Entonces, si ya te calculo los momentos de este estado, es simplemente multiplicarlo por ellos mismos o elevarlo al cuadrado en la integral. Entonces, por eso es que le digo que el trabajo virtual se les facilita en este método. Cuando calculan el delta A de la estructura primaria, pues multiplican los momentos de este con lo de la estructura redundante. Y para calcular el coeficiente de flexibilidad, multiplican los de redundante por ellos mismos, al cuadrado. Bien, entonces por eso es conveniente aplicar trabajo virtual. Si aplican segundo teorema de Castiliano o viga conjugada, no pueden hacer esto. Entonces esto reduce bastante la cantidad de tiempo que le invierten al ejercicio. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguien no entendió esa parte? Estamos activos. Bien, perfecto. Si se entendió, eso es lo más importante del cálculo para pórticos. Entonces al final tenemos acá el pórtico. Bien, esto es bastante rápido, porque ya ustedes están cansados de hacer, calcular ecuaciones de momento. Simplemente se hace el diagrama de cuerpo libre, se calculan las reacciones, ¿verdad? Sumatoria de momento acá, concentran esta carga de 40 por la distancia que tienen acá. Bien, que es 10, 40 por 10, a la mitad, esto por la distancia de acá a acá y esto por la distancia de acá a acá. Y le daría la reacción. También pueden aplicar el tema de que como es simétrico el pórtico y la carga de 40 está concentrada, pues la mitad se va a una reacción y la otra mitad se va a la otra. Bien, entonces se hacen los cortes. En este caso, como es un pórtico simétrico, se hace un corte acá y un corte acá, a la mitad de esto. Quiere decir que como es simétrico, pues si yo multiplico por 2 estos tres cortes, obtengo el comportamiento del pórtico general. Entonces, una reacción vertical, si aplicamos un corte acá y sacamos el momento, pues da igual al cero, porque esta reacción es vertical y va hacia arriba, por eso M1 es igual a cero. Si cortamos acá, bien, X de acá a acá, pues sería 200 por X el momento de M2. Y si cortamos acá, a una distancia de X3, bien, tomando que esto es 5 y X3 va de acá a acá, cortamos ahí. Tenemos aquí que sería 40 por X3 para concentrarlo acá, por X3 sobre 2, que es esta parte de acá. Bien, y tenemos los 200 por 5 más X, que es lo que tenemos acá. Entonces tenemos los tres momentos de el pórtico de la estructura primaria. Como le digo, lo multiplicamos por 2 porque es simétrico. O sea, si yo lo hago de este lado sería exactamente lo mismo.
Aplicamos ahora la estructura redundante, ¿verdad? Que es con una carga, o la reacción en esta dirección. La hacemos igual a la unidad. Tendría una en esta dirección horizontal. Cuando hago el primer corte, ahora sí este corte tiene momento que sería uno por X, 1X. Cuando cortamos acá, bien, sería uno por la altura de acá, que es 5. Y cuando cortamos acá, en el corte 3 pues lo mismo, uno por 5. Y ahí tendríamos los momentos de la estructura redundante. Entonces, si quiero el delta A, que es este de acá, de la estructura primaria, serán los momentos de esta estructura por los de la estructura redundante, según trabajo virtual. Entonces, y momento uno 0 por momento uno 1x1, de 0 a 5. Bien, momento 2 por momento 2 0 a 5 también. Y momento 3 por momento 3 de 0 a 5 también. Recuerden que esto mide 10. Como yo estoy haciendo simetría, yo lo estoy tomando hasta la mitad, de 0 a 5 para poder multiplicarlo por 2. Fíjense que todas las integrales tienen un 2 acá, porque es lo mismo si lo hago luego para el otro lado del tópico. Bien, entonces sacando aquí la integral, son integrales sencillas, son simplemente un polinomio, lo suman un exponente y lo dividen entre el exponente. Luego simplemente evalúan. Como EI me dicen que es constante y no me dan ningún valor, pues se deja expresado aquí en función de EI. Ya tendrían aquí el delta A. Luego, para calcular el coeficiente de flexibilidad, sería multiplicar estos momentos, como hablamos ahorita, por ellos mismos, es decir, elevarlo al cuadrado. Pues fíjense acá, para el coeficiente de flexibilidad sería simplemente elevar al cuadrado los momentos de la estructura redundante, que sería en este caso el estado virtual. Elevamos al cuadrado exactamente los mismos intervalos multiplicados por 2 por lo que dijimos de simetría, y aquí tenemos nuestro coeficiente de flexibilidad. Una vez calculados los dos coeficientes, simplemente aplicamos compatibilidad de deformaciones. Sabemos que 0 es igual al delta A más la reacción por el coeficiente de flexibilidad, tal cual como hicimos en vigas. Y al tener esto acá, despejamos a X. E Y se elimina, en este caso, simplemente sería esto dividido entre esto. Nos da 157 positivo. Como nos da positivo, lo que quiere decir que la reacción va en sentido de cómo asumimos aquí esta carga unitaria. Si lo asumimos a la derecha, nos da positivo, quiere decir que la reacción a X va hacia la derecha. Bien, una vez usted tiene ya esta reacción, pues simplemente la estructura, en este caso el pórtico, se devuelve isostática. O sea, que está aplicando las ecuaciones de equilibrio, puede calcular las otras reacciones que están acá y luego hacer los diagramas de momentos, si así se lo piden. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió todo bien? Sí, maestro. Sí, Entonces fíjense que la única variación cuando tenemos un pórtico es la forma en que se calculan las deflexiones. En el caso de las vigas, usualmente le queda una viga isostática y usted, con las ecuaciones de deflexiones que tienen ahí por las tablas, pues es bastante fácil calcular la deflexión. Cuando es un pórtico ya tenemos que irnos a métodos de cálculo de deflexiones como trabajo virtual y segundo teorema de Castigliano. O sea, es un poco más largo, pero es exactamente el mismo procedimiento que aplicamos para vigas. Bien, los mismos principios, compatibilidad de deformaciones, superposición de efectos, exactamente lo mismo.
Bien, vamos a ver ahora cómo se aplica en cerchas. Igual, en cerchas es el mismo procedimiento. La diferencia es que ustedes saben que para cerchas, cuando aplicamos el principio de trabajo virtual y segundo teorema de Castigliano, básicamente lo que hacemos es una tablita, una ecuación, multiplicando los axiales, a diferencia de integrales, pero es el mismo procedimiento. Entonces, en cerchas, como ustedes saben, para ver el grado de hiperestaticidad, lo que usted compara, igual que en vigas y pórticos, es la cantidad de reacciones con las ecuaciones disponibles. ¿Cuáles son las reacciones en cerchas? Bueno, cada barra lo que tiene es una fuerza interna, que son fuerzas axiales. O sea que cada barra te genera una fuerza interna. Y las reacciones, entonces, B más R son las incógnitas. Y 2J son la cantidad de ecuaciones. J son los nudos. Como hablamos de cerchas, donde las cargas solamente se aplican en los nudos, pues solamente tenemos dos ecuaciones por cada nodo, suma de Fx y suma de Fy, pues no hay distancia para aplicar momento. Por eso la cantidad de ecuaciones disponibles son dos por cada nudo, en el caso de una cercha. Entonces vamos a ver este ejemplo que tenemos acá. Bien, tenemos una cercha, son en este caso 4, 6 barras. Cuatro nudos en los extremos, acá no hay ningún nudo, sino que hay una barra que pasa por delante de la otra. Por lo tanto, hay 4 más 2, 6 barras, y reacciones tendríamos 2 y una, 3. O sea que serían 7. Perdón, 6 barras y 3 reacciones. Son 9 incógnitas. Bien, 6 barras, cada una tiene una fuerza axial, 3 reacciones, bien, 2 en el apoyo de A, una en el apoyo de B. 9 incógnitas. Ecuaciones disponibles. Como tenemos cuatro nodos, el nodo A, B, C y D, 2 por 4, 8. Por lo tanto, es hiperestática de grado 1. Me está sobrando una reacción. Como les comenté, en el centro no se conecta, no hay un nudo, simplemente pasa una por encima de la otra. Entonces se elimina, en el caso de cuando aplico este método para cerchas, se elimina una fuerza axial, en este caso. Yo elimino una fuerza axial de la cercha. ¿Cómo lo hago esto? Eliminando una de las fuerzas de las barras. Entonces, ¿cómo yo elimino una fuerza axial de la barra? Bueno, la fuerza axial solamente se transmite si la barra es continua. Si usted corta la barra o se imagina que corta la barra, pues ya no se produce ninguna fuerza axial. Entonces, si yo me imagino que corto cualquiera de las barras, en este caso vamos a cortar la barra AC, pero funciona con cualquiera de las barras. Bien, si yo la corto, se va a producir un desplazamiento o una deformación en esta dirección que la corté, que sería mi delta AC. Entonces, mi estructura redundante sería aplicar una fuerza donde yo eliminé esa redundante. Como la eliminé aquí, pues se aplica la fuerza en la misma barra, que es la fuerza axial, FAC. Y con esa FAC tendría mi deformación de la estructura redundante. Pero igual que como hacíamos con las reacciones, como yo no conozco esta fuerza axial, pues yo la hago igual a la unidad y lo que consigo es el coeficiente de flexibilidad. Bien, entonces trabajo con una cercha de este tipo, bien, y la estructura redundante sería aplicando una carga unitaria como fuerza axial de la barra que corté. Bien, aplicamos compatibilidad, lo mismo, yo sé que la deformación es cero, pero es igual al delta A de la estructura primaria más la carga axial por el coeficiente de flexibilidad de la estructura secundaria, haciendo esto igual a 1. Bien, aquí no vamos a perder tiempo analizando la armadura, simplemente suma de Fx y suma de Fy en cada nodo, ustedes saben hacerlo esto. Bien, se analiza la armadura y se consigue la fuerza axial de cada una de las barras. Importante es tomar en cuenta el signo que le da. Las fuerzas que son a compresión, negativa, atracción positiva, porque esto al final le va a sumar y le va a restar en el cómputo final. Entonces, es importante identificar el signo de la fuerza axial. De igual forma, se analiza la estructura redundante con la carga aquí de 1 y se calculan las fuerzas axiales de todas las barras. Entonces, como le decía ahorita, cuando aplicamos esto en cerchas no se hace la integral, sino que se aplica esta ecuación que tenemos acá. Bien, la ecuación es simplemente la fuerza axial de mi estructura principal por la fuerza axial de mi estructura redundante, en este caso, que sería la
el estado virtual, vamos a decirlo así, si aplicamos el segundo teorema de trabajo virtual, por la longitud entre A por E. A es el área y el módulo de elasticidad. Entonces aplica esto como sumatoria de todas las barras. Es decir, yo vengo acá y digo, ok, la barra AD tiene 300, bueno, 300 por punto 6. Bien, 300 por punto 6, aquí está, por la longitud de esa barra. Bien, lo tienen por acá que es 6. Entonces se va aplicando esta sumatoria para cada una de las barras, ¿verdad? Axial del estado primario, por el axial del estado redundante, por la longitud entre A por E. Y con eso se consigue el delta A de aquí. O sea, aplica el mismo criterio que aplicamos para el pórtico. Si yo quiero calcular ahora la deformación de acá, o el coeficiente de flexibilidad, pues mi estado real es este y mi estado virtual es el mismo, tal cual como en pórticos. Por lo tanto, para calcular entonces la deformación de este, simplemente es multiplicar las barras o los axiales por ellos mismos o elevarlo al cuadrado. Entonces, si se fijan acá, cuando calculamos el coeficiente de flexibilidad, es simplemente el axial de la estructura redundante al cuadrado. Bien, por la longitud entre A por E. Y aquí consiguen entonces el coeficiente de flexibilidad. Con este coeficiente y la deformación, pues ya simplemente aplican compatibilidad de deformaciones, despejan aquí la fuerza axial y ya con la fuerza axial conocida, la estructura se vuelve isostática y ya simplemente sería resolver. Como ustedes saben, por su método de nodos, método de sección. Bien, vamos a ver entonces otro caso de sechas, pero ahora con una condición previa, como vimos con las vigas. Recuerden que en el caso de las vigas vimos una que ya tenía un asentamiento previo, y en vez de igualar a cero aquí, se igualaba a ese asentamiento. Lo mismo pasa con la secha. Fíjense en este caso. Nos dice que determinemos la fuerza de cada uno de los elementos de la armadura que se muestran en la figura, pero tomando en cuenta esto, es la misma secha, pero ahora estamos aplicando un torniquete acá. ¿Qué es un torniquete? Imagínense que esto está fijo acá y aquí tiene una rosca. Bien, con una barra. O sea que si yo lo voy enroscando, lo voy dando vueltas, pues esto lo va alando un poco más y se va apretando un poco más. Entonces lo puedo apretar más o soltarlo más y esto se deforma en esa misma medida. Entonces se dice que ese torniquete del elemento AC se está utilizando para cortar el elemento, es decir, para jalarlo. Y se está cortando 0,5 pulgadas. En cada barra tiene una área, una sección transversal de 0,2 pulgadas y un módulo de elasticidad de 29 pulgadas a la 10 PSI. Me están dando ya el área y el módulo de elasticidad. Bien, entonces, si yo elimino aquí esta barra, de igual forma que hicimos ahorita, bien, tengo esto que tenemos acá y aquí tenemos el em, estado redundante. Estado primario, estado redundante. Fíjense que aquí, a diferencia del otro ejercicio, aquí no tenemos ninguna carga aplicada en la estructura. Entonces, cuando yo elimino esta barra de acá, me queda esto acá. Entonces, si quiero calcular la deflexión de acá, de la estructura primaria, me va a dar cero. ¿Pero por qué me va a dar cero? Porque cuando yo calculo las fuerzas axiales de la estructura primaria, todas son cero, porque no hay ninguna carga actuando. Si no hay ninguna carga actuando, pues todas las axiales son igual a cero y las reacciones son igual a cero. Sin embargo, aquí en la estructura redundante, como yo hago esto igual a 1, a la unidad, sí tengo cargas y tengo entonces fuerzas axiales. Por lo tanto,
Este coeficiente de flexibilidad sí puedo calcularlo con las fuerzas axiales de acá. Que como es la misma armadura, bien, la misma barra, me va a dar exactamente igual que lo que hicimos ahorita. O sea, que este de acá, que este, la misma armadura. Por lo tanto, este coeficiente que conseguimos acá es el mismo, 24,56. La diferencia está en que ahora, y al calcular esto, ya no es igual a cero, es igual a 0,5 pulgadas, que es lo que me dice que se está cortando la barra. El delta AC sí me da cero porque no hay ninguna carga acá, más el coeficiente de flexibilidad. Y el despejar de acá, tenemos ya la fuerza axial. Como me dan el área y el módulo de elasticidad, no se deja expresado, sino que se divide directamente. Bien, y aquí tengo la fuerza axial. Ya con la fuerza axial, pues aplican el método aquí de nodos y determinan todas las otras fuerzas de la armadura. ¿Alguna duda, alguna pregunta, consulta? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Hasta ahí todo bien. Bien, pues esto es todo lo que nos queda ver del método de la fuerza. Ya con esto vieron ejercicios de pórticos y de armaduras. Ya con eso ustedes tienen la capacidad de poder culminar su práctica 3. Bien, que será entregada para el próximo martes. Conversando lo que vimos en el grupo, o la conversación, siguiéndola.